¿sí? Por eso se las llaman así, se las conocen históricas porque es como un edificio. Nosotros ya decidimos qué tipo de edificio queremos. Bueno, ahora hay que construirlo, hay que construir las bases, los pilares, las columnas y después empezar a poner piso por piso. Acá es lo mismo. Hay que construir las bases de la nación, hay que construir los poderes, la justicia, los jueces, la Corte Suprema, el Congreso. Hay que construir todo. Todo es nuevo, hay que hacerlo, porque la nación argentina no existía, no se había conformado. Entonces, estas tres presidencias históricas se van a encargar cada una de construir los aspectos fundamentales de la nación argentina. Mitre, por ejemplo, se va a encargar de todo lo que es la burocracia, va a construir el ejército, va a construir las policías provinciales, va a construir los códigos, el código civil, el código penal, el código comercial, ¿sí? Que son los códigos que rigen nuestra conducta. Si hoy ustedes, alguno de ustedes, Dios no quiera, ¿no? Va y roba en un kiosco, el código penal es el que te juzga. Bueno, ese código penal tiene 200 años en nuestro país, 150. ¿Sí? Está creado en 1866 el código penal. Entonces, esa es la antigüedad que tienen los códigos en nuestro país. El código civil y comercial no puede ser reformulado hace poco. Entonces, estas tres presidencias se van a encargar cada una de las cuestiones. Sarmiento, por ejemplo, va a ser un pilar de la educación. ¿Por qué? Porque él decía que un país, para que pueda tener un buen desarrollo, necesita ser culto y necesita incorporar a todo el sector analfabeto a la alfabetización. Entonces construye escuelas primarias. Ojo, era un racista nato, ¿eh? No es que Sarmiento era alguien, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Sarmiento va a construir un sistema educativo, muchas escuelas, el normal 1 va a traer, ¿sí? Pero por otro lado, él estimulaba a que se mate a los gauchos, para ellos todo lo que representaba la cultura indígena y local argentina, el gaucho, el campo, el que recorre las praderas, el indio, ¿sí? Es alguien bárbaro al que hay que exterminar. Hay una carta de la Mitre que dice no ahorre sangre de gaucho, ¿sí? Para limpiar nuestras tierras. ¿Sí? Él dice, él va a civilizar, pero lo que él consideraba los sectores a los que hay que civilizar. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, Sarmiento tiene sus pros y sus contras en ese sentido. Sarmiento también va a construir el Museo de Ciencias Naturales, va a traer el telégrafo. ¿Sí? Nicolás Avellaneda se va a encargar de empezar a estimular que venga la mano de obra del exterior, porque nuestras tierras eran muy grandes y teníamos poca gente, había poca población. Entonces, ¿cómo haces para empezar a trabajar el campo si no tenés gente en el campo? Bueno, hay que traerla a esa gente del campo. ¿De dónde la van a traer? De Europa. Ahora, Sarmiento y Nicolás Avellaneda querían que venga la gente de la Europa más rica, la que tenía más culta, más dinero. Los ingleses, los alemanes, los franceses. Pero van a llegar la gente más pobre de Europa. Los italianos del sur, los españoles del sur, muchos galos y escoceses, perdón, galos y alemanes escapándose. ¿Sí? Ahí está, en el sur argentino hay un lugar donde hay muchos galeses. ¿Sí? Hay alemanes en Misiones, tenemos la colonia de alemanes más grande de toda América Latina en Misiones. ¿Sí? Si ustedes ven muchos rubios en Misiones, es porque son descendientes de alemanes. ¿Sí? Entonces, la inmigración en nuestro país va a empezar a tener un flujo bastante importante. El flujo significa que van a empezar a venir. Todavía no tanta, pero van a empezar a venir. ¿Sí? Entonces, estos tres presidentes construyen las bases. Ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que queda? Una vez construidas las bases, hay que poner en marcha y consolidar el modelo agroexportador. Eso es lo que viene entre 1880 y 1916, que es el periodo que nos toca a nosotros analizar y trabajar. ¿Sí? Entre 1880 y 1916 se conoce el periodo de gobierno del proceso conocido como la generación del 80. ¿Sí? En esos 36 años va a gobernar una generación, ¿sí? de políticos que provienen de un lugar particular con toda una misma visión para consolidar el modelo agroexportador, el tipo de forma de organización política, ¿sí? y las bases sociales y culturales de nuestro país. El exponente más importante y la figura más importante de esta generación del 80 es el que está en el billete nuestro de 100 pesos. Julio Argentino Roca. Miren, chiquillos, ven por qué les dije, acá está. Acá. Saludá a la cámara que le estoy haciendo un video a los alumnos. Entonces, Roca
¿sí? Julio Argentino, miren qué nombre, Roca, ¿sí? Va a ser la figura más importante de este periodo porque es el primero, es el que gobierna en 1880 y es el que va a hacer lo que se llama la campaña del desierto. Es el genocidio de indígenas más importante de Latinoamérica. ¿Sí? Roca va a decir, estas tierras son nuestras y hay que trabajarlas. Por ende vamos a ir y expulsar y aniquilar a todo aquel que nos impida hacernos de estas tierras. Y va a mandar un ejército a la Patagonia, va a mandar un ejército a La Pampa y va a mandar un ejército a Formosa y Chaco, ¿sí? Para hacerse de esas tierras. Van a morir más de 10.000 o 15.000 indígenas en eso, que para esa época es un montón. Como si mataran 150.000 personas. Es un montón para la época, ¿sí? Y al que no lo mataban, lo apresaban y lo esclavizaban. ¿Sí? En 1885 se vendían indígenas en la Plaza de Mayo. ¿Alguno vio el capítulo de Los Simpsons con Jimbo y el señor Skinner vendiéndolo niño en venta? Bueno, a los indígenas los vendían en la Plaza de Mayo. ¿Sí? Así los tenían. ¿Sí? Esa era la mirada sobre los indígenas. Eran un problema para esta generación. Había que exterminar ese problema del indio y qué mejor que Roca militar, para llevar adelante esa tarea. ¿Sí? Entonces, entre el 80 y 1916 empieza la época de la generación del 80, que va a tener unas formas de organización políticas, económicas, sociales y culturales particulares. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar en la tarea, ¿sí? En el trabajo práctico número 5. Siempre recuerden, modelo agroexportador a la cabeza, inmigración como fuente de generación de mano de obra que necesitamos para trabajar la tierra, gobernantes conservadores provenientes de su alianza con el campo, ¿sí? Por otro lado, y por último, ¿sí? Una sociedad que va a tratar de educar a todo su pueblo en los valores argentinos con la educación, pero aquellos que no se adaptan a los valores argentinos no se los va a aceptar como nacionales. Por ejemplo, los extranjeros no podían votar hasta un determinado momento. Ahora, ¿cuál es el problema de la inmigración? Que va a tener unas consecuencias sociales durante esta época. Que junto con los italianos que van a venir del sur a Argentina van a traer ideas. ¿Qué ideas van a traer? Las que nosotros vimos. Van a venir anarquistas, van a venir socialistas, van a venir anarcosindicalistas. Es decir, todas ideas que van a hacer a esta generación le va a generar un problema, porque van a crear sindicatos, van a formar federaciones obreras, van a haber huelgas, van a haber protestas. La época de la generación del 80 es una época marcada por características sociales muy determinadas, sobre todo la aparición del movimiento obrero, de luchas obreras y huelgas obreras, y teorías, el anarquismo y el comunismo en nuestro país, pero además va a haber una característica política de esta época. La generación del 80, desde 1880 hasta 1912, va a gobernar con lo que se llamaba el fraude electoral. Es decir, que se va a mantener en el poder por el fraude electoral. ¿Cómo era el voto en esa época? El voto era cantado. ¿Qué significa cantado? Que vos te acercás a una mesa, no sé si alguno fue a votar o tuvo la suerte, si no va a tenerla dentro de poco, en un año, si todo resulta bien, ¿no? Con la pandemia esta. Vos te acercás a una mesa y decías el nombre de quién querías votar. Por ejemplo, voto por Julio Argentino Roca. Ahí te anotamos, Julio Argentino. Ahora, ¿qué ocurría en esas votaciones? Si vos decías voto por Alem, que era el opositor de Roca, venía alguien de atrás, te ponía un cuchillo en la espalda o un revólver y te decía, no, no, señor, usted quiere votar por Roca. No, 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 yo voto por... Bueno, mire, escúcheme, si no quiere terminar en esa fosa, usted va a gritar el nombre de Roca. ¿Sí? Por eso el fraude electoral. Y no solo eso, sino que votaban la gente muerta, los animales. ¿Sí? Es decir, el fraude era muy común porque no había herramientas de control todavía. Piensen que todavía se está construyendo los organismos del Estado. ¿Sí? Entonces, ese control era muy laxo. Entonces, el voto era cantado, el fraude electoral era una característica importante, el modelo agroexportador estaba teniendo sus frutos, la clase terrateniente, es decir, la que proviene del campo, se empezó a enriquecer de una manera enorme, y como se enriquecía, invertía todo su dinero embelleciendo la ciudad de Buenos Aires.
Por eso Cava tiene esos edificios tan hermosos, esas construcciones tan antiguas, ese Teatro Colón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clase terrateniente argentina, que es la que se va a enriquecer con este modelo, ¿sí? Va a utilizar su dinero, invertirlo en grandes mansiones y en hacer de Buenos Aires la pequeña París, como le llamaban ellos. ¿Sí? Ahora, para que también el sistema agroexportador y ellos puedan vender todos sus productos del campo y enriquecerse, va a necesitar algo, el ferrocarril. El ferrocarril va a ser la herramienta de transporte por excelencia en nuestro país. ¿Sí? Y eso va a hacernos, para nosotros en 1910, tener la cuarta extensión de líneas férreas más grande del mundo. Argentina va a invertir enorme cantidad de dinero en los ferrocarriles, pero no Argentina. A nosotros nos van a prestar el dinero. ¿Quién nos va a prestar ese dinero? Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque nosotros le exportamos los productos a los ingleses. Entonces los ingleses van a decir, bueno, ustedes como tienen el producto barato, yo les pongo los ferrocarriles y me los llevan a mi tierra. ¿Sí? Ahora, Inglaterra dice, yo construyo los ferrocarriles, pero me dan 2 kilómetros de tierras alrededor de las vías férreas, ¿sí? de las vías del ferrocarril. Es decir, 2 kilómetros para un lado y 2 kilómetros para otro son tierras inglesas. Eso se llama extranjerizar la tierra. Entonces, para ir cerrando, tenemos un sistema político conservador de políticos liberales. ¿Sí? Los conservadores son liberales en nuestra época en Argentina. De políticos liberales, conservadores pero liberales. Por ejemplo, rechazan la idea de la religión, quieren separar el Estado. Son los que crean la educación laica, ¿sí? Es decir, que no tiene religión, la educación pública. Entonces, en términos políticos, fraude electoral, gobernantes liberales y conservadores provenientes del campo o de su alianza con el campo. En términos económicos, un sistema agroexportador consolidado que vendía materia prima y ahora va a empezar a vender carne, ¿sí? Congelada, el frigorífico, ¿sí? Que permitía esa exportación gracias a una gran construcción de vías férreas provenientes gracias de la guita o del capital de los ingleses. Un conjunto social de población que va a estar determinado entre los peones del campo, los obreros de las industrias que van naciendo y la clase media argentina que se va formando que no tenía derecho a voto. ¿Sí? Entonces, eso en términos sociales. Y en términos sociales también van a regir la aparición de movimientos obreros, sindicatos, federaciones obreras que van a empezar a protestar. Van a aparecer los movimientos, los primeros partidos políticos. El primer partido político de Argentina se funda en 1891, es la Unión Cívica Radical, partido más antiguo de nuestro país. El segundo partido más antiguo de nuestro país es el Partido Socialista, ¿sí? Que se crea un año después. Entonces tenemos esta cuestión social y por último, culturalmente hay que crear y concientizar y generar la idea de una nación argentina. Para eso la educación va a ser fundamental en nuestro país. Les dejo la tarea del trabajo práctico, el trabajo práctico número 5. Cualquier duda y consulta saben que me pueden escribir al grupo de WhatsApp y dentro de poco, ahora en el segundo trimestre, vamos a empezar con las videoconferencias, ¿sí? Presenciales. Es decir, vamos a tratar de empezar a tener clases por videoconferencia. Yo les voy a mandar en el grupo qué herramienta vamos a usar para tener un diálogo más fluido y más cercano, porque estos chicos y chicas vienen para largo. Entonces vamos a tener que ir profundizando los vínculos dentro del desarrollo de nuestras actividades y los formatos. Hasta acá tuvimos uno. Ahora es necesario empezar con las clases virtuales presenciales. Un saludo grande para todos y todas y buena semana.